Tenía una idea bastante superficial de lo que era Estados Unidos. Pensaba en las cabezas de albóndiga del noroeste de Dixieland, hacia el sur y en el rincón hippie de la costa este. Por supuesto, esa visión era una simplificación extrema de la cultura estadounidense. Aquellos de ustedes que se ofendieron por mi ignorancia pueden alegrarse de saber que pagué caro por ella. Este país es increíblemente amplio y está lleno de lugares con personas y estilo de vida radicalmente diferentes a los genéricos de las grandes ciudades con los que estamos acostumbrados. Conocer esas diferencias puede ser francamente desconcertante. No estoy diciendo que esto sea necesariamente algo malo. Por ejemplo, la pequeña Habana en Miami es uno de los lugares más fascinantes del mundo, pero a veces lo diferente puede ser peligroso. A principios de 2018, vi una publicación de Reddit de una chica que decía estar aburrida y buscando a alguien con quien hablar. Parecía bastante tranquila, y tras investigar su perfil y descubrir que me resultaba atractiva, me emocioné cuando me respondió. Nuestra conversación fluyó mejor de lo que esperaba, y pronto descubrimos que había una química entre nosotros. Después de un par de semanas de coqueteos, decidimos encontrarnos en persona. El problema era que ella vivía a más de 500 millas de distancia, en Knoxville, Tennessee, lo cual significaba un viaje de unas 8 horas desde Baltimore. Ella no podía visitarme debido a un compromiso escolar, y el auto que tenía en ese momento no era confiable para un viaje largo. Me tomó unos 4 meses organizar el viaje y ahorrar suficiente dinero. Finalmente, cuando estuve listo para salir a la carretera y conocer a mi chica de Reddit, emprendí el viaje por la Ruta 81. Parecía sencillo. Sin embargo, siendo mi primer viaje largo, pronto cometí un error y tomé un giro equivocado. Después de pasar por Roanoke, Virginia, me detuve en un pequeño pueblo llamado Blacksburg para comer algo. Poco después de salir de la ciudad, empecé a ver carteles que decían «Bienvenido a West Virginia», y noté que me estaba alejando de mi ruta planeada. No era un gran problema. Pensé que podría volver a la interestatal sin dificultad. Sin embargo, navegar por esos caminos rurales resultó ser más complicado de lo que imaginaba. Pronto, lo que había comenzado como un contratiempo se convirtió en un problema serio. Cuando llegué a un pequeño pueblo con una única luz de tráfico, ni siquiera estaba seguro en qué estado me encontraba. Para darles una idea de cómo era, vi una oficina de correo y 3 iglesias en el espacio de unos pocos metros. Aunque esto no es raro, lo extraño era que no había nadie en las calles. Me recordó a los domingos por la mañana en una ciudad griega, cuando casi todos iban a las iglesias ortodoxas. Pero este era un viernes por la tarde. A pesar de que había unos 50 autos y camiones estacionados frente a una de las iglesias, sabía que si quería direcciones tendría que interrumpir la pequeña sesión de adoración de la tarde. No es que no hubiera visto cosas extrañas en iglesias antes. Crecí en la iglesia ortodoxa, y algunos de esos sacerdotes parecían más magos que religiosos, con todo el ritual del beso de alfombras y los interminables maratones de oración. Pero lo que estaba viendo en esta iglesia rural era completamente diferente. A diferencia del cristianismo, que predica el amor al prójimo, con el que la mayoría estamos familiarizados, estos congregantes no eran nada acogedores. Al entrar en la iglesia, el predicador dejó de hablar y me miró, provocando que todos en la congregación, sin excepción, giraran en sus bancos para observarme. Intenté decir algo, pero con todas esas miradas fijas en mí me quedé completamente paralizado. Cuando me reuní para decir algo, el predicador en el púlpito me interrumpió bruscamente, acusándome de ser del gobierno. Para ponerlo en perspectiva, llevaba pantalones cortos hawaianos y una camisa de George Carlin,
Pesaba alrededor de 240 libras, estaba completamente calvo y me faltaba un diente frontal. Me veía tan lejos de un agente federal como uno puede imaginar. Sin embargo, el predicador me miraba con una intensidad que solo se puede describir como aterradora, como si fuera una amenaza inminente. Intenté explicar que solo buscaba direcciones, pero el predicador me cortó de nuevo diciendo que la paciencia es una virtud y que debía sentarme porque ya casi terminaban. Sabía que debería haberme ido a una parada de camiones y haber comprado un mapa, pero mi impetuosidad juvenil me llevó a insistir en obtener direcciones en lugar de considerar que podría estar atrapado allí un buen rato. La atmósfera en la iglesia era pesada y opresiva. La congregación estaba tensamente concentrada en el predicador, sus bocas selladas como si tuvieran miedo de decir algo. A medida que el tono y la intensidad del predicador aumentaban, la energía en la sala también crecía. Lo que comenzó a ocurrir era surrealista. Personas en la congregación comenzaron a hablar en lenguas, un fenómeno que había oído pero nunca presenciado en persona. Aunque en Baltimore esto podría haber pasado por una manifestación de desesperación, aquí parecía algo completamente distinto. La congregación estaba enloquecida, gritando y aullando, como si fuera el espectáculo más extraordinario que hubieran visto. Mi nerviosismo se incrementó, pero pensé que si mantenía la boca cerrada y los dejaba hacer lo suyo, podría salir de allí con una dirección clara de regreso a la Ruta 81. Pero pronto, el predicador comenzó a llamarme al frente. En ese momento, mi mente se negó a aceptar que estaba hablando de mí, pero toda la congregación se volvió a mirarme con una intensidad quietante. Las palabras del predicador, «Vamos, hijo», eran como dagas en mi pecho. Mi miedo escénico y ansiedad se dispararon. La idea de ser el centro de atención en ese lugar casi me derrumba. Traté de rechazar cortésmente la invitación, dándome la vuelta para irme, pero justo cuando lo hacía escuché una voz a mis espaldas. «Sube allí, si sabes lo que es bueno para ti, chico de ciudad». Me giré para ver un hombre enorme, peludo y corpulento, bloqueando mi salida. Su presencia era tan intimidante que sentí que mi vida estaba en peligro. No tenía opción. Mis piernas estaban tan temblorosas como gelatina, pero me vi obligado a avanzar hacia el predicador y a enfrentar mi destino. Cuando el predicador me preguntó mi nombre y de dónde era, lo hizo con una extraña formalidad, como si buscara algo más en mi respuesta. Le dije que me llamaba Nick y que venía de Baltimore de paso por Knoxville. Él indagó por qué iba a Knoxville, preguntando si tenía familia allí. Asentí sin decirle la verdad completa. Luego comenzó a hablar sobre los forasteros y cómo siempre han perturbado su comunidad, tratando de proteger sus costumbres recatas y apropiadas de la buena gente del campo. De repente comenzó a mencionar a su abuelo, al que habían intentado colgar por manipulación cuando tenía 40 años. Su relato se volvió cada vez más enigmático y desconcertante. No entendía qué quería decir con manipulación, o por qué alguien había intentado matar a su abuelo por ello, pero la confusión solo aumentó mi miedo. Sentí el sudor deslizándose por mi espalda mientras mi nerviosismo alcanzaba niveles extremos. Cada palabra y gesto del predicador me hundían más en un pánico absoluto, sin que pudiera prever cómo terminaría aquella experiencia aterradora. He contado esta historia muchas veces y solo una o dos personas han entendido realmente el significado de manipulación en el contexto de un predicador rural. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría preferido perderme en la ciudad y resignarme a mi destino, porque nada me aterra más que las serpientes. Pero el predicador loco no se limitó a hablar. De sus cestas de mimbre sacó algo que no se parecía a nada que haya visto antes. Una serpiente de cascabel auténtica. Al principio me quedé paralizado. Experimenté un miedo tan profundo que literalmente me dejó inmovilizado por unos segundos, como si estuviera frente a mi peor pesadilla.
El sonido del cascabel aún resuena en mis oídos como si fuera ayer. Es un zumbido que te advierte que estás demasiado cerca, un sonido que no necesita traducción para que entiendas su amenaza. Y ahí estaba el predicador, sosteniéndola con una calma inquietante como si fuera el objeto más normal del mundo. Pero eso no es todo. En lugar de manejar la serpiente con precaución, el predicador la movía al ritmo de una vieja melodía de iglesia, como si fuera parte de una coreografía sagrada. La congregación estaba frenética, gritando y vitoreando como si presenciaran un milagro. Lo que debería haber sido un acto de extrema cautela se convirtió en un espectáculo frenético. Imagínate la serpiente cascabel moviéndose violentamente al ritmo de una música sacrílega. Me quedé congelado, sin poder hacer nada, hasta que el predicador comenzó a acercarse a mí con la serpiente en brazos. En ese instante el pánico me invadió por completo. No me quedé congelado por mucho tiempo. Casi salí corriendo del escenario lanzándome a la salida principal de la capilla, con una desesperación que no había sentido jamás. Usé toda la agilidad adquirida en el fútbol de secundaria para esquivar al hombre lobo de 300 libras que bloqueaba la puerta, y corrí hacia mi auto como si me persiguieran los mismos demonios. Salí de la ciudad a una velocidad que sentí como si hubiera volado por el asfalto. He hecho muchas tonterías en mi búsqueda de aventuras, pero nada se compara con el terror que viví en esa capilla. Esa experiencia se quedó grabada en mi mente como una pesadilla que jamás quiero repetir. No tenía idea de que el manejo de serpientes existiera hasta esa experiencia, y al investigar después en Google, descubrí que docenas de cuidadores de serpientes habían perdido la vida en el pasado. Pero lo que es más aún inquietante es la frecuencia con la que son mordidos, lo cual desgarra los músculos de los brazos y manos debido a las mordeduras repetidas. Tras presenciar la manera en que ese predicador trataba a su serpiente de cascabel, no me sorprende en absoluto. Su comportamiento era tan imprudente que me pregunté cómo podía alguien salir ileso de una situación así. Llegué a Knoxville unas horas después, todavía temblando, pero afortunadamente entero. Me encontré con la chica de Reddit y tras relatarle mi experiencia en la capilla de los manipuladores de serpiente, recibí una avalancha de simpatía e incredulidad. Me sentí aliviado de estar a salvo, aunque la sensación de terror seguía latente en mi mente. Pero mientras la noche avanzaba, el miedo no me abandonaba. Los ecos del cascabel seguían resonando en mi cabeza, como un recordatorio constante de lo que había vivido. Me preguntaba si alguna vez podría sacudirme ese terror. El hecho de que un lugar tan aislado, los forasteros fueran tratados con una hostilidad tan palpable que me hacía pensar que había escapado por poco de un destino mucho peor. A medida que me acomodaba en la cama del motel, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido con un texto breve. No te olvides de nosotros. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, quizás una advertencia de algún compañero de la chica con la que me había encontrado. Pero cuando me giré para revisar el mensaje, vi que el número había sido reemplazado por un archivo adjunto, un archivo de video. Lo abrí con reticencia y para mi horror lo que vi fue una grabación de la capilla. El predicador estaba en el centro sosteniendo la serpiente de cascabel como antes, pero esta vez la cámara se movía lentamente para mostrar una figura que había estado en la esquina del lugar todo el tiempo. La figura era una sombra alargada, con unos ojos que brillaban con una intensidad aterradora. El video finalizaba con la figura moviéndose hacia la cámara y un mensaje titulado "No estamos solos". Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras comprendía que lo que había experimentado no era solo una rara anormalidad rural, sino una manifestación siniestra que aún se escondía en las sombras. Al mirar por la ventana de mi habitación, el silencio de la noche se volvió aún más ignominioso.
y comprendí que había escapado de mucho más que un simple encuentro aterrador. Había sido testigo de algo que acechaba más allá de la comprensión humana, algo que quizás nunca dejaría de seguirme.